Bueno, nosotros somos un grupo que estamos manejando un circuito RC con procesador de carga y descarga de acuerdo a un condensador, donde el grupo está conformado por los integrantes Lady Romero, Edison Gaitán, David Figueroa, Fabián López, Eduard Castro. Bueno, nuestros objetivos principales, el objetivo general es analizar con base a esta simulación de proceso de carga y descarga de un condensador acoplado a una resistencia formado un circuito RC para carga y descarga. Los objetivos específicos serían realizar mediciones y tabular el voltaje de carga y descarga en el condensador en función del tiempo, realizando sus gráficas, analizando las mismas y hallando las ecuaciones que lo caracterizan. La segunda sería aplicando las leyes de Kirchhoff al análisis de un circuito resistivo. En lo que respecta a la metodología, sabemos que mediante el circuito que se va a crear podemos evaluar el comportamiento de su flujo eléctrico. También podemos analizar el proceso de carga y descarga de un condensador que pues se va a dar en el momento en que accionemos el interruptor del circuito, ¿correcto? Esto pues también nos ayuda a identificar que el flujo eléctrico de este circuito pues va en un solo sentido. El ejemplo que vamos a poner en práctica en este caso es el del flash de una cámara fotográfica. Normalmente y diariamente lo utilizamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, yo creo que no nos habíamos puesto o detenido un momento a pensar en que esto funciona por medio de un sistema, que ese sistema es un circuito. Ese circuito tiene ciertos componentes que funcionan de la siguiente manera. Antes de tomar la foto, la batería carga un condensador dentro de ese circuito que se carga a través de una resistencia, ¿sí? Esta carga ya se especifica para el uso de flash, ¿okay? Cuando esto se completa, todo está preparado para el flash. Entonces, en el momento de tomar la foto, esta hace una descarga de la carga precisamente hacia la lámpara del flash y es lo que provoca este suceso o esta luz, ¿correcto? Ya en el momento en que se toma la foto, pasa el primer flash, el condensador pues se carga nuevamente por medio de la batería y está listo de nuevo para un nuevo accionar. Este proceso de carga y descarga del condensador se puede calcular o hallar por medio de unas ecuaciones de las leyes de Kirchhoff que pues vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a abordar lo que es un circuito RC. Básicamente un circuito RC se compone de uno o varios condensadores, una o varias resistencias y se complementa básicamente con una fuente de energía, en este caso una batería. Los circuitos RC tienen muchas aplicaciones, entre esas una de las más básicas es el flash de una cámara fotográfica. ¿Cómo funciona? Aquí podemos ver un condensador de una cámara fotográfica que almacena la energía necesaria para el funcionamiento del flash. Y bueno, ¿cómo opera este circuito? Básicamente nuestra fuente de energía me alimenta cuando este circuito está cerrado y básicamente alimenta nuestro condensador. Nuestro condensador acumula cierta cantidad de energía o de corriente, la mantiene ahí y cuando yo obturo o oprimo el botón de obturación de la cámara, lo que estoy haciendo es que descargo toda la energía en cuestión de milisegundos, la envío hacia nuestra resistencia, que básicamente en este caso es una lámpara. Una vez yo suelto el obturador, vuelve a su posición inicial el interruptor y nuevamente mi batería vuelve a recargar el capacitor, ¿sí? O condensador. Ese es básicamente el funcionamiento de un circuito de forma básica. Algunos aspectos teóricos a tener en cuenta. La resistencia es un elemento eléctrico que tiene la particularidad de oponerse a un flujo de corriente para medir un valor de resistencias y se mide en ohmios. Esto es básicamente nuestras resistencias. Los condensadores en serie. ¿Cuándo podemos ver un condensador en serie? Los condensadores en serie son dos o más condensadores que están conectados en una sola línea. El elemento positivo del condensador está conectado a la placa de carga negativa del condensador siguiente. ¿Qué es nuestro capacitor? Veíamos en la imagen que nuestro circuito se compone, entre otras cosas, de un capacitor. Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas. Básicamente lo que permite es almacenar cierta cantidad de energía. Capacitores.
La capacitancia es básicamente una característica o es la capacidad de almacenamiento de carga que tiene un capacitor y se mide en faradios. La ley de Kirchhoff es fundamental a la hora de hacer análisis de circuitos. Básicamente, ¿qué me dice a mí la ley de Kirchhoff? Se conoce como la ley de mallas o la ley de nodos, y es que se hace la analogía con una red de tubería de agua, en donde la misma cantidad de corriente que está circulando por esta línea es la misma cantidad que llega a este punto, pues va a ser la sumatoria, es la misma cantidad que sale, es decir, no puede haber pérdida de energía, simplemente va a salir una parte por acá y otra parte por acá, y la sumatoria de estos dos va a ser la misma cantidad, la misma energía, la misma corriente que llega a un punto es la misma que sale. Para dar continuidad con la explicación de nuestro proyecto, es importante y cabe destacar que la simulación se realizó en la herramienta Tinkercad. El circuito es el flash de una cámara, el comportamiento del flash de una cámara en su proceso de carga y descarga de condensador. El circuito está hecho para que la energía pase por todo, tanto para descarga como para carga, y que se evidencie en la simulación con los tiempos que vayan corriendo. Por eso tenemos un multímetro para el voltaje del capacitor y un multímetro para el amperaje de la corriente que pase por el circuito. Los circuitos RC también, estos circuitos existen en el circuito de audio, en las computadoras, en los flash de una cámara, en un desfibrilador. Para dar continuidad con la explicación, voy a mostrarles el circuito RC simulado, pero antes de ello quiero pues, darles a conocer un poco de las herramientas que se utilizaron, o bueno, los componentes que se utilizaron puntualmente para tanto el circuito de carga como el de descarga. En los dos utilizamos un LED, utilizamos un condensador cerámico, una resistencia, un interruptor deslizante, que es el que me va a permitir el paso de la corriente, y una fuente previamente configurada con 6 voltios. En la imagen encontramos los valores del capacitor, la resistencia, el voltaje de entrada y la corriente de entrada. Bueno, para continuar, aquí vemos la simulación del circuito del flash de una cámara en su proceso de carga. Para la toma de valores de tiempo se utilizó pues el tiempo que en sí nos está arrojando aquí la simulación al momento de darle a iniciar, como se les voy a mostrar a continuación. Adicional a ello, para tener un poco de valores más acertados, se utilizó el cronómetro de Windows para pues ir tomando como tal los tiempos. Se hizo un video para poder tener esta captura un poco más despacio para ir tomando los valores. Listo, aquí vamos con el proceso de carga. Realmente es muy rápido, de acuerdo pues a los componentes que utilizamos. Listo, voy a mostrarles ahora el proceso de descarga. Mismo proceso, tenemos el cronómetro acá. Adicional se utilizó el cronómetro de Windows para tomar los datos un poco más acertados. Y ahí tenemos el proceso de descarga. A continuación vamos a hablar un poco más del tema de los valores que se tomaron y las gráficas que se ejecutaron para ver cómo se comporta el proceso de carga y descarga. Y bueno, yo les voy a explicar más la parte de la obtención de los resultados, que lo hicimos de dos formas diferentes. Lo hicimos de acuerdo a los parámetros que el profesor nos dio aquí en Píldoras del Conocimiento, que se expresa aquí. Mediante esta forma, y nos dieron las dos gráficas de acuerdo a Solver, y yo voy a explicar dos métodos de cómo lo hicimos. Primero, comenzamos con la carga, que esos fueron los valores que obtuvimos de acuerdo al voltaje, al tiempo requerido, al voltaje calculado, la diferencia y el circuito de acuerdo a lo que explicó mi compañera Lady. Donde normalmente formulamos esto, que eso es la tabulación del tiempo con respecto al voltaje, hicimos la gráfica, que nos dio esta gráfica. Después hicimos la diferencia para graficar en Y, para después hacerlo por Solve, de acuerdo como el profe nos explicó. Hicimos la sumatoria y ya tuvimos que activar la opción de Solve mediante esta parte de aquí, y esto nos dio con respecto a A y B, que A sería el potencial en los voltios y el B el recíproco de la constante. Donde comenzamos, para hallar el B calculado lo hicimos de acuerdo a las ecuaciones que el profe nos presentó aquí, tanto como para
carga, que fue esta, y para descarga, que fue esta, principalmente. Ya obteniendo eso, nos dio estos valores y la gráfica se comportó así, pero pues no era lo que deseamos principalmente. Y lo mismo lo hicimos con descarga. La única diferencia es que se cambió aquí, que no estaba restando el E, de acuerdo a la formulación como se presentó. Y esta parte de aquí no le elevamos al T por RC, sino sencillamente lo cogimos del recíproco de la constante de RC, que fue este, cuando ya hicimos el solve. Y este fue el comportamiento de la gráfica, que fue lo mismo. El voltaje, el T sobre que está en la parte de X y el voltaje acá en la parte de Y. Después volvimos a calcular la diferencia con respecto a Y y después hicimos el solve, y como se puede observar en los puntos sí nos dio, pero la gráfica de carga no nos daba como tal. Entonces lo hicimos hacer por otro método para que nos dieran las gráficas. Comenzamos entrando con la carga que de acuerdo que hicimos y el tau y el tiempo tabulado de acuerdo y el voltaje práctico, que lo calculamos de esta manera, donde se puede evidenciar correspondiente a qué se corresponde cada gráfica, correspondiente al tiempo y al voltaje teórico al que hicimos a mano, y al práctico con respecto a la práctica, como se puede evidenciar aquí. Y esta sí nos dio más a similar con respecto a la descarga que deseamos obtener, de acuerdo a la simulación que ya explicó mi compañera Lady. Y la carga prácticamente nos dio igual, correspondiente, que es como se ve formulado aquí, que era lo mismo, se aplicó la misma fórmula pero lo hicimos de una manera diferente para que nos diera así. Y en esta parte sí nos dio, como pueden ver, la diferencia entre los dos correspondiente a la gráfica, que fue corresponde al teórico y al tiempo establecido de acuerdo a la tabulación. Y acá también se puede evidenciar cómo nos dio, como se puede evidenciar, y acá ya está todo planteado y formulado de acuerdo a las ecuaciones que el profesor nos presentó, y se pueden evidenciar las diferencias y el porcentaje de error y el circuito trabajado en cada parte correspondiente al tiempo y al voltaje requerido de acuerdo al circuito de flash de la cámara. Y listo, principalmente eso, pero esto lo hicimos con el fin de ver la diferencia, porque esta primera de carga, mira cómo nos daba la gráfica, pero acá podemos analizar más detalladamente que si nos dio y para cumplir los parámetros. Lo mismo para este caso, y corresponde, en este caso sí nos dio de acuerdo como el profe estableció en el aula, pero por eso lo hicimos de estos dos métodos. Por lo tanto, decidimos poner esto en el formato de entrega de acuerdo a lo que el profe nos estableció principalmente. Y así fue como nos dio, donde sencillamente nos decía que esto, acá yo hice puse un ejemplo similar de cómo nos daba de acuerdo a esto, que acá se pueden ver las ecuaciones implementadas. Para carga implementamos la ecuación esta que el profe nos dio, que fue el 6 por el U por el E, pero como les dije, como tenemos principalmente el recíproco del constante, lo que hicimos sencillamente fue multiplicar y nos dio este valor, como se puede evidenciar acá. Y lo mismo para carga era diferente la ecuación, entonces nos dio igual principalmente, que fue esta, que lo único que acá no restaba el 1, que fue la diferencia, y llegamos a los mismos resultados, donde hicimos dos métodos para que nos pudiera dar esto principalmente. Yo voy a explicar sobre la carga de condensador. A continuación podemos ver varias imágenes. Vamos a empezar por la tabla de valores del condensador, donde Q es el valor del voltaje por el condensador, esto nos da la carga. Luego tengo tau es resistencia por condensador, que esto es tau, prácticamente es para hacer una simplitud en la fórmula, que la fórmula es la carga, abro paréntesis, 1 menos exponencial de, abro paréntesis, menos tiempo sobre tau, que tau es resistencia por condensador. Como podemos ver en las gráficas, en las imágenes, tenemos el tiempo, el valor práctico, el valor teórico, la diferencia, el porcentaje de error y el valor del circuito. Entonces, a continuación, vemos que en la carga del condensador teórico y práctico hay bastantes similitudes. ¿Cuál es la principal? Que los valores son crecientes exponenciales. Esto nos permite saber de que nuestro condensador está haciendo su función correctamente, ya que como la
capacidad del condensador es de 6 voltios. A medida de que el condensador se va cargando por el potencial del voltaje, va a llegar a un punto donde se cargue completamente. Esto se ve en las gráficas de la derecha, donde se puede evidenciar el tiempo versus el voltaje del condensador. En el teórico y el práctico, ¿por qué no son idénticos o por qué no son iguales? Esto sucede a partir de que a medida de que se van tomando los valores tanto en el teórico como en el práctico, siempre hay ciertas medidas que al tomarse pueden haber algún error en la toma o sencillamente pues un error de cálculo. Luego de eso podemos entender que cuando se carga el condensador completamente y el flujo del voltaje se frena, va a haber una descarga de condensador. En este proceso el condensador va a empezar exponencialmente a liberar voltaje o sencillamente a descargarse, como a continuación se ve. ¿Cómo sucede esto? Llegado al punto de la carga máxima, que es de 6 de voltaje, va a empezar a decrecer porque va a haber pérdida de voltaje o sencillamente va a descargarse. En este punto podemos ver que los valores van decreciendo exponencialmente, también dándonos unas curvas, y pues que también se ve ciertos valores que no van a coincidir con los valores de la práctica, ya que pues siempre hay una diferencia de error, como se ve en la gráfica de la tabla. Luego de esto tenemos que tener en cuenta los análisis de los resultados. Podemos encontrar bastantes similitudes tanto en las cargas como en los condensadores, tanto en la parte teórica y en la práctica. Lo más importante de esto es que si el profe se dio de cuenta, en los tiempos siempre se manejaban los tiempos casi hasta 21 segundos en las dos gráficas, tanto en la carga del condensador como en la descarga total del condensador. Esta similitud se ve en ambas, ya que se puede evidenciar de que al momento de cargarse o descargarse debería tomar casi siempre el mismo tiempo en ambas acciones. Luego de esto también se puede observar y evidenciar varias características teóricas y prácticas, que estos son las constantes que se aplican en la potencia y también que hay como las cargas aumentan drásticamente hacia el valor del voltaje y de la capacidad del condensador, igualmente sucede en la descarga cuando el condensador se descarga completamente y tiende a cero. Con esto terminaría de explicar lo que sucede en los condensadores de carga y descarga y el análisis de los resultados respectivamente. Bueno, te voy a explicar el diagrama inteligente. Esto lo cogemos como más para realizar el proceso mediante el proyecto. Entramos como una configuración donde esa configuración la iniciamos principal en Tinkercad para obtener unos resultados de acuerdo al circuito del flash que vamos a utilizar, de acuerdo al capacitador. El programa que vamos a utilizar, podemos utilizar uno como PET, Auto o Tinkercad, pero hicimos ese que tiene más implementación y más obtención para analizar el comportamiento del flash de la cámara de acuerdo a las herramientas presentadas, obteniendo valores de acuerdo al programa. Y también lo hicimos de manera manual y también mediante el programa. El análisis lo podemos hacer mediante el circuito que trabaja por el flash de la cámara, donde carga el interruptor y para que se represente tanto como en carga y en descarga, y se pueden evidenciar las ecuaciones de acuerdo al comportamiento del circuito. Los resultados fue el comportamiento de las gráficas, donde ya las explicamos como tal, pero esto lo hacemos con el fin de analizar cómo se comportan de acuerdo a los intervalos de tiempo y la tabulación que vimos con los valores hallados principalmente. Bueno, para el cronograma de actividades, esto lo hicimos con el fin de plantear y obtener una buena obtención de datos, ya sea para el primer corte, el segundo corte y el tercer corte, de acuerdo a los parámetros establecidos para el tercer corte, que vale un 35%, donde lo hicimos de 1 a 3 semanas, de 3 a 6,
para completar los pasos donde iniciamos con planteamiento del proyecto organizado y al final la presentación del trabajo escrito y el video cómo se puede realizar a continuación. Por último, en nuestras conclusiones pudimos identificar que obviamente los circuitos RC actualmente se utilizan y son bastante importantes en las diferentes industrias, sobre todo por los dispositivos que utilizan en los que están presentes estos circuitos. También la característica de la fuente de energía, para tenerlo en cuenta, la capacidad del condensador y la magnitud de la resistencia son factores que harán variar la velocidad de carga de un circuito. Tanto la corriente como la tensión en un condensador tendrán un carácter exponencial con una fuente de tensión constante. La diferencia de potencial aplicada a los extremos de un conductor es directamente proporcional a la corriente que pasa a través de él. Entre las magnitudes eléctricas, como lo es el voltaje, la corriente y la resistencia, existe una relación proporcional identificando el cómo se relaciona el comportamiento y los parámetros presentados. También se logra identificar con varias resistencias utilizadas, una para la carga y otra para la descarga, que dependiendo su impedancia regula la velocidad al momento de dar paso a la conductividad. Y por último, pues se logra identificar los comportamientos de los circuitos presentados, el cumplimiento de qué tiempo tiene relación con voltaje, resistencia y corriente.